quechua y ha recibido un reconocimiento especial de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia por su labor académica. Asimismo, ha desempeñado importantes funciones de gestión universitaria, entre ellas la coordinación de diversos programas de posgrado y la dirección académica de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa Superior de Estudios. Es también autor de numerosas publicaciones que constituyen un valioso aporte al conocimiento y a la investigación, obras que personalmente tengo en mi biblioteca. Además las conservo con cariño, gracias Teo, y seguramente forman parte de las bibliotecas de varias partes de varias ciudades en Bolivia y del mundo. En esta ocasión realmente es un placer para mí presentarles y darles la bienvenida no solo a un destacado profesional, sino a un extraordinario estudiante mío y también un apreciado amigo que tiene una excelente calidad humana y una excelencia académica realmente incomparable, doctor Teófilo Laica. Bueno, estimado Teófilo, es realmente un honor contar con tu presencia el día de hoy y quiero expresarte nuestra más cordial bienvenida y un profundo agradecimiento por acompañarnos y compartirnos tu conocimiento. Le daremos un caluroso aplauso, por favor, y bienvenido. Muchas gracias a la sala, también a la licenciada Denise Rosales, directora de la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, y también a Marvin Mosquera, acá de la, y otros docentes y estudiantes, y todos los que siguen de la red. Creo que me han escrito varios de México que están interesados también en estas clases de lexicografía y otros. En ese sentido vamos a compartir, y primeramente gracias por la invitación aquí a Social, a la cabeza de Noemí Arpe, que hace 2 meses, 3 meses creo, propuso una especie de taller que podríamos llevar a cabo, pero yo les dije, conviertan en un proyecto, y no conviene solo en un taller. Entonces, seguramente han trabajado. Entonces, esta segunda parte vamos a empezar con el desarrollo del taller. Y todos los que saben quechua, Somasukaya y Cachon, Tuburan Kunapa, Sumapunche Cachon, Kai Ochabamba Yaktapi, Aski Urupan, Aski Haipupan, Tapachumanakataki, Ukama Senyani, Chanta Bonjour à tous, ça va? Oui, ça va. On va commencer. Sebenarnya quechua aymara César Gonzá tiene una entonación bonita el francés, ¿no? Ya podemos seguir, pero dejaremos ahí, ¿no? Hoy vamos a compartir hoy día sobre el signo. El signo. ¿Han escuchado ustedes la semiótica, no ven? Semiótica. Entonces, estudio de los signos. Primero, para hacer un diccionario, hay que entender el signo. Y hay que entender también el signo lingüístico, ¿no ven? Entonces, muchos, ¿quiénes son de lingüística? La mayoría, pero ya, entonces, y todos los que siguen, otros que no están en el campo de la lingüística. Entonces hay un autor que estudia la semiología, ¿no ve?
Ferdinand de Saussure, dice signo lingüístico, significante y significado, signifier and signified, ¿no ven? Entonces, eso es lingüística, eso. Y es que dice que el significante es lo que pronunciamos: gato, ratón, mesa, casa, eso que escuchan, pronunciamos, y eso que dice, que se escribe también, eso es el significante. Y lo que entendemos de gato, así con dos orejitas, así, y eso es lo que entendemos en la cabeza, ese es el significado, ¿no ves? Y la casa, el río, el árbol. Pero hay otro autor más importante todavía, un poco más antes, 1903, porque Saussure es 1913, 15, ¿no ven? 1915 después. Y de ese autor vamos a hablar, no de Saussure, de otro autor, y por tanto, y para entrar al diccionario, ¿no? Bueno, vamos a ver en esta primera sesión y luego vamos a entrar a la lexicografía, ¿no? Signo según Charles Sanders Peirce. ¿Han escuchado? Qué bueno, entonces ya está. Bueno, modelo de signo en triada, ejemplos del primer enunciado, ejemplos del segundo enunciado, ejemplos del tercer enunciado, lectura semántica, en este caso de la imagen. ¿Quiénes conocen sobre el signo de Charles Peirce? Mana cancho, mana ya chanchisto, ya imagina, kunanka y achazo, hasta ahora. Ya. Un poco relacionando la realidad, la realidad existe. Aquí está una mesa, está el proyector, está otra mesa, puerta y muchas cosas, y afuera también está el árbol, el río, las casas, edificios. La realidad fáctica, la realidad, esa es la realidad física, el referente, pero captar esa realidad se puede captar visualmente o auditivamente, ¿no ven? Visualmente, acá estamos captando como los de Tarabuco. Ayer también había ayer, una presentación. Ahí, ¿cómo captan la realidad? A través de las ligias, de los símbolos, como caballitos, como serpientes, como plantas, y así. Es captar la realidad visualmente. Y hay que entender el signo también visualmente y no solo oral. Lo que Saussure nos dijo para la lingüística moderna, porque antes era la filología, era auditivamente, o sea, le interesaba la lengua viva. La lengua escrita ya dejar para la filología, y la lengua viva es el estudio de la lingüística, ¿no ve? Y oral. Pero ¿dónde está lo visual, digamos? Como era Saussure, así, entonces desde la lengua, desde el oído, desde el sonido, y empieza a ver. Pero esta cosa no hemos estudiado mucho, pero ya están algunos símbolos que se tienen que trabajar, no solamente desde Saussure, sino desde Peirce, ¿no? Y esto es un tejido para un adelanto para la lectura semántica. Entonces,
Charles Peirce, en 1903, representa en triada el signo, representamen, objeto e interpretante. Representamen es el sonido, lo que estamos diciendo, para Saussure sería el significante. El objeto es la realidad física, o sea, lo que captamos de la realidad física, y el interpretante sería lo que entendemos. Lo que entendemos, no es la persona, ¿no? Es lo que se entiende. Lo que se entiende, lo que se escucha, representamen, y lo que se capta de la realidad. Ahí tenemos representamen, objeto, interpretante. Ahora sí vamos a escuchar gato. Y vamos a ver el gato y lo vamos a entender como animal doméstico felino. Lo que entendemos, lo que escuchamos y lo que podemos ver. Eso es el modelo de triada. Ahora, un poco más. Lo que escuchamos, lo que vemos y lo que entendemos. Ahora, en este caso vamos a entender Pisi, en el caso de la Aymara, Pisi y Pisi. Entendemos lo que es el símbolo, el tercero, el verde. Esta es la realidad, y esto es lo que entendemos y lo que decimos. ¿No ven? Y ahora vamos a otro signo, a Chaco, en el caso de la Aymara, y ahí está, y es lo que se entiende, en símbolo. ¿Cómo se capta? Hace rato ya hemos visto, digamos, los tejidos de amparas, así como en el verde. O sea, no puede ser exactitos, tiene que entender, no puede ser copia, icono necesariamente, es una parte. Entonces, allá se entiende como Hokucha o como Achaki, ¿no ven? Entonces, eso es un signo, estamos aplicando el modelo de Charles Peirce. Ahora un verbo, mancaña, que quiere decir comer, y aquí está la actividad, y aquí está mancaña, más el sufijo. El sufijo se escucha, pero lo que se entiende es el lexema. Mancaña, como casita, como tipo restaurante, ¿ven? Mancaña. ¿Ya está? Modelo de Peirce. Luego, otro en Aymara, Anu, y lo que se capta y lo que se entiende. Ahí está su colita, ya está así. Eso es lo que se entiende, eso es lo que se teje. Las culturas andinas lo han tejido así. Entonces tenemos que leer, y esto es desde el japonés, ¿no? Desde el chino, y por tanto aplicada al modelo de Peirce. Hamake, o diríamos ato, y está ahí el objeto y lo que se entiende. ¿Ven? No es exacto. Ato está ahí, y también ahí Hamake, están los tres. Y tenemos Unjaña. Entonces, Kawai Rikui sería en quechua, actividad, y Unjaña. Está como tipo espejo, un ojo, y Unjaña, el verbo Unjaña. Entonces, ahí está. Eso, imaginar eso, estudiar el signo. Entonces, es importante entender para captar, para expresar, registrar en un diccionario, ¿no? Ahora, pronombre, naya, en quechua sería ñoca. La actividad, aquí está la persona, lo general, el clasificador, y ahí está naya. Lo que está en verde, lo que se entiende. Y en quechua, en japonés sería watashi, ¿no? Entonces, chayua, mancaña,
ahí está Chayua y Chayua Mancaña, ¿no? Y ahí sería Chayua, en japonés se dice Sakana, ¿no? Entonces Mancaña ha aparecido el mismo signo. No necesita escuchar, necesita entender. Entonces, ¿cómo entendemos? Y esto es otra cara de leer, otra faceta de leer la realidad. Y eso nos enseña Peirce, lo que no nos enseña Saussure. Saussure solamente se ha quedado en el significado, no en la comprensión, que es un poco diferente en el uso, ¿no? Munaña, actividad, y munaña, como un ojo, y está la persona, y está arriba, y ña para el verbo, ¿no? Entonces, estamos mostrando varios signos, y acá tenemos la lectura semántica de los signos que hemos visto. Hisi, Achaku, Manca, Anu, Kamaki, Naya, Chayua, Huma, Hani, Ampi. Los verbos: Unijaña, Mancaña, y ahí tenemos Munaña, Autjaña, Alaciña, Maiña. Entonces, en los verbos, por ejemplo, estamos aplicando el sonido, pero en los sustantivos, adjetivos, pronombres, estamos aplicando totalmente los ideogramas, ¿no? Entonces, la lingüística no puede ser, pues, auditiva solamente. No nos sirve mucho para leer los tejidos. Entonces, para hacer diccionario, vamos a hacer diccionarios puro alfabéticos, así, muchas cosas, y eso es esta realidad, digamos, lo que nos muestra otra alternativa, lo de Charles Peirce, ¿no? Y esto, como hemos visto los signos, ahora tenemos que combinar los signos. Ahora vamos a la lectura semántica. Vamos a leer esta vez en Aymara. Dice Pisir, Achaco, Mancanti. Como ya sabemos los signos, Pisir, y ahí está el sufijo, Achaco, Mancanti. Los sufijos ya están en letras, ¿no? Anu, Kamak, Unji. ¿Ves? Mancantain, Munpacha. Nayasti, Chayu, Mancan, Munta. Dice Mancat, Autjito. Mancasin, Munta, Ampi. Humaroj, Anit. Mancat, Autita. Mayisñani, Ampi. Alasiñanisay. ¿Ve? Facilito. Y es lo más sencillo que existe, digamos, desde la lectura semántica. Ahora, desde la lectura fonológica, lo que aprendemos en las carreras, ¿no? Así, Hisir, Achak, Mancanti, Anuf, Hamak, Unji, Mancantay, Munpacha, Nayasti, Chayo, Mancay, Munta. Aquí no entendemos nada si no escuchamos, si no leemos, porque no está. Es alfabético, es sonido. A través del sonido tenemos que captar el significado. No está presente el significado. Ahora vamos a comparar. Mira, el de arriba ha quedado pequeñito. El de segundo, con 4 líneas, el otro con 3 líneas. Entonces, acá es, entonces, el segundo, lo que conocemos, el primero, Achak Mancanti, Anot Kamak Unji, así. Está. Entonces, lo que se lee parece, digamos, el tejido que aparecen en los aguayos no será igualito, pero tiene esa vía, esa forma de leer. Eso tenemos que aprender para los
leer los monolitos, para leer los tejidos, para leer la realidad. Ayer ya ha dicho Mamá Julia, por ejemplo, se lee desde lo visual. Y la lingüística, de la visual no entendemos nada, algo pasa y nos hemos alfabetizado a este lado. Entonces hay dos formas de leer, y esto se llama lectura semántica, y el de abajo se llama lectura fonológica. ¿Ven? Entonces, esto se puede seguir ampliando en texto, todo un código va a haber. Entonces, esto estamos utilizando para Aymara, se puede utilizar para quechua, existe en japonés, existe en chino, existe en otros campos la lectura semántica. Leer desde el significado, desde el interpretante, porque interpretante, eso es lo que se entiende. No es la realidad, sino lo que se capta de la realidad. Y ahí vamos a terminar esta primera parte. Ahí dice Pai, Suma, o en quechua Pa, Chi, ¿no? Entonces, eso es la primera parte de la exposición. Y vamos a complementar algo más. Ya de esto ya tengo otro diccionario ya que no he traído y está en publicación, ya existe, ya tematizado, y vamos a entrar un poco, digamos, a entender el signo. O sea, tenemos que saber leer también de otro lado. Ahora, la lingüística no nos ayuda mucho, pues ahí, porque no sabemos cuál es el fonema, cuál es el alófono, la letra, esas cosas. Yo digo lingüística occidental. O sea, lingüística occidental ha servido mucho para, por ejemplo, para excluir la E, la O del quechua. El quechua 2 se dice generalmente el quechua desarrollado del Cusco para abajo. Para ese quechua no sirve. Sirve para quechua de Huánuco, para ese quechua, el quechua 1. Entonces, una teoría puede ayudar a una lengua y otra puede perjudicar. Por eso, digamos, hay que aprender la otra lingüística que existe, y no solamente la lingüística, yo digo esto, la lingüística occidental, y la otra lingüística, lo visual, digamos, lo oriental, y eso hay que aprender desde otro. Ahora vamos a, digamos, con esta comprensión del signo. Entonces yo había empezado a compartir este diccionario, está en PDF, seguramente les va a llegar. Entonces esto está en quechua, todo bailarina simipirua se llama. Entonces esto seguramente les va a llegar en PDF, o si quieren comprarse en papel también. Este es del Puquina, el del Puquina, y hay otros que vamos a ver. Esto está en inglés, entonces a veces me gusta escribir en inglés, pero es interesante el léxico de trabajar en inglés, pero hay que trabajar lo que en Cochabamba, en Bolivia, hay que trabajar sobre todo quechua, en La Paz tal vez el aymara, en otros lugares en México, por ejemplo, el zapoteco, maya, otros idiomas que son importantes. Para eso estudiamos. We can speak in English, each other practice in English as a foreign language, second language, first language. It's to practice, forget why in English, to travel, not to do a research. That's important for linguistics and languages. That will be about my presentation. Thank you.
Bueno, esta es la primera parte y vamos a pasar ahora a los diccionarios. Si tienen alguna pregunta y vamos a entrar a los diccionarios. Ahora sí. Sí. El diccionario, podemos dar tal vez algunas participaciones antes. ¿Alguien quiere decir qué es un diccionario? Diccionario. ¿Alguien entiende diccionario? ¿Qué será? A ver. Manapuni, Atikunchu, Manachu. Ya, vamos a ir presentando esta segunda parte. Quizás mientras tanto también podemos compartir. Hemos enviado un diccionario aymara, entonces les puede llegar para una noción. Y yo he hecho ya varios diccionarios y ya no quiero contar, es bastante. Diccionario en aymara, quechua, en inglés multilingüe, en puquina, así. Noemí me pregunta, hace una lista de diccionarios, pero es así. Varios, entonces, ¿para qué voy a contar ya? Bastante. Entonces, de ahí vamos a mostrar algunos, ¿no? Ya, lo que vamos a ver ahora, el método que yo utilizo, el método lexicográfico para hacer diccionarios, después el léxico, o en inglés lexicon, ¿no? Lexicon es más técnico, pero no es diccionario específicamente, ¿no? Ver cómo es un diccionario y cómo es un léxico, ¿ve? Entonces, esa distinción. Ahora, primero vamos a ver un diccionario. Esto parece que no está. Esto es diccionario de la lengua puquina, ¿no ve? De la lengua puquina que se ha hablado antes del quechua, antes del aymara. Entonces, el quechua existe desde 1200 más o menos en estas tierras, desde el siglo XII, fines del siglo XII, y más antes era aymara, y más antes puquina. Entonces, esta lengua es una lengua que ya no se habla, que existe más o menos, se hablaba hace 2000 años. 2000 años, así como el latín, ¿no ve? Como el chino, digamos, de otras épocas, que ya no se hablan, pero se hablaban en estos territorios. Allí, acá en Piñami, en Tiquipaya, se hablaba en La Plata, en Chuquisaca, Yotala, en Quilaquila, en más de regiones de Tarabuco, se hablaba en Tihuanaco, alrededor del lago Titicaca, en Arequipa, sí. Es una lengua que ya no existe, pero hace 2000 años se hablaba. Entonces yo lo he recogido y analizado y hecho en un diccionario, he publicado, se ha acabado y ya no existe. Ya otro va a salir. Esto es una lengua que se habla, Nayarina Simipirwa. Este es el quechua, ¿ve? Adisunman Parlaita y Mainach Quechua, Simigacha. Entonces, después de 2000 años tal vez ya no se hable, pero va a haber un diccionario, así como de puquina. Es de la lengua, o sea, el diccionario tiene que ver con la lengua. Entonces, hay un diccionario del francés, hay del inglés, hay del japonés, hay del puquina,
del aymara, así. Y como la lingüística estudia la lengua, entonces se puede hacer diccionario. Y donde falta hacer, hay lenguas que han crecido, por ejemplo, con el último censo, el chimán es una lengua que se habla en... ¿Dónde se habla chimán? Chimán, parte de La Paz y gran parte del Beni. Ahí se habla chimán. Es una lengua que ha crecido. El número de hablantes ha aumentado. El número de autoidentificación ha aumentado. Está por los 22.000 la autoidentificación y está por 16.000 el número de hablantes. Antes incluso se decía 5.000. Poco a poco ha crecido este idioma y se habla en todas las generaciones. Niños de 5 años, de 10 años, 15 años, 20 años, todas las generaciones hablan el chimán. En Bolivia es una lengua que está en crecimiento, pero el quechua se está manteniendo poco a poco, está bajando, el aymara está bajando igual, pero hay lenguas que están subiendo. Entonces esos datos nos dan el censo, pero ¿qué tenemos que estudiar? Las lenguas que están bajando, si se están hablando, hay que fortalecer, y las lenguas que se han perdido o están por perderse, revitalizar. Y las lenguas que están creciendo, ¿qué vamos a hacer con esas lenguas? Tenemos que hablar también, ¿no ve? Hay que aprender. Entonces, esos datos del censo 24 en Bolivia nos dan eso. Y hay que hacer diccionarios. Hay lenguas que se hablan, pero no se escriben normalmente, ¿no? Entonces, para hacer el diccionario, es un método lexicográfico para lenguas originarias, ¿no? Originarias. Ya. Ahora vamos a hablar, yo lo he llamado modelo lexicográfico CUSA, en quechua conoce cosa pacha, ¿no? Entonces, en aymara pero en CUSA, ¿sí? Bien, muy bien. Este modelo lexicográfico tiene 4 fases. Entonces, para elaborar un diccionario hay que recopilar datos, hay que realizar base de datos, hay que hacer edición de entradas, ilustración de lexemas simbólicos, hay que poner objeto, dibujo, interpretante, eso, ¿no? En los que he traído no están con eso, pero algún momento ya les voy a compartir porque ya está con el signo de Charles Peirce, ¿no? Esto está todavía con Saussure. Entonces, Saussure tiene limitaciones porque más estudia desde el sonido, y ahí lo que van a entrar, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a tratar un poco. Algunos diccionarios vamos a mostrar, del aymara, del quechua y del puquina. Yo he escrito esto en 1991, mejor dicho. Este es mi primer diccionario que he hecho, el diccionario de hablas se llama, y castellano sinónimos, aymara, inglés, quechua, así, y es arijis, así, ese es del 1991. Esto también era, digamos, a stencil, ¿no? Esa vez se escribía a máquina de escribir, así, y entonces eso se ha publicado en eso 1991, más o menos. ¿Cuánto ha pasado? 2001, 2011, 2021, 26, 35 años, ¿no? Y sigo escribiendo diccionarios, entonces yo creo que va a pasar mucho de estas cosas, y esa vez ya recogía palabras así nomás, ¿no?
Y esto ha publicado con IDH en La Paz, Simipirua, en 2009, 19 mejor, Quechua Simipirua, Pura Simipirua, el diccionario que conocen de la mayoría, creo. Entonces, esto está en edición con IDH, entonces se ha publicado bastante, ¿no? Todo tipo de ediciones especiales, y digamos, como actualmente esto está en séptima edición, ya creo que ya séptima, octava ya va a llegar, esta es la séptima, entonces que están ahí. Entonces, pero se ha publicado en todo formato, en todo formato, y eso es uno de los formatos y eso es otro, Simipirua, quinta edición, esto es con plural, y también es de 10.000 palabras, ¿no? El quechua registrado como lexema son 10.000 entradas. De 10.000 entradas trabajadas, puede ser 50.000, 70.000 si quieren, pero hay que seleccionar. Para seleccionarlo solo es 10.000. Entonces, esto es otro con plural. Esto es lo que hemos escrito con Virginia y Mabel, 2020, esta es la primera edición, hay la segunda, hay la tercera, y esto está disponible gratis en el PDF, y yo creo que les va a llegar. Entonces, esto está disponible todo. Así hay de 400, esto por ejemplo tiene 600 páginas. Entonces, es bastante interesante, y en Aymara lo hemos llamado Paitani Arupirua, y en quechua Simipirua, diccionario. Entonces, ese es, digamos, algunos, y después hemos publicado en Puquina, el castellano Puquina castellano en la primera edición 2020. Luego hemos publicado otro, creo que está aquí, o no está, esto es otro del Puquina, del Puquina, y luego otro que haya salido, Quechua, y ellas lo mejoraron, y así. Entonces, ya, ¿cómo se llama? 35 años debe ser altito, ¿no? Y hacer, digamos, este modelito en fases. ¿Cómo se aprende? Digamos, primero, recopilar datos. En 1991, digamos, esas veces hay que hacer trabajo de campo y trabajo de biblioteca, ¿no? Y hacer fichas en la fase 1, recopilar datos. Se trabaja recopilando entradas y definiciones, traducciones en fichas léxicas. Ahora ya es todo la computadora, pero lo que se recoge, entradas. Toda entrada sería para Peirce signos, no signos lingüísticos, signos. Entonces, esas entradas pueden tener sus traducciones o pueden tener sus definiciones. Hay definición, generalmente es en 4, 5, 6 palabras, decir en varias palabras lo que se entiende del signo. Esa es la definición. La traducción es lo que se dice en otro idioma, como PC, cat, ¿no? Como se dice cucucha, mouse, cucuchas, maíz. Entonces, eso porque es traducción, pero la definición hay que hacerlo. Ya no hay que usar la palabra, sino la misma palabra, sino otras palabras que se utilizan. Podemos decir
Hukucha uywachu, wasipi kajkun imatapis mikus chay utku, chay kita uywa. Ya no estamos diciendo, ya no hay que usar la palabra hukucha, hay que decir otras palabras para decir lo mismo que es hukucha, en el mismo quechua. Esa es la definición. Entonces hay que recoger esos y después, si hay traducciones, lo que Jesús Lara, por ejemplo, hace, traducción. Lo dice en quechua, al ladito está en castellano. Es traducción, no hay definición, sobre todo en la segunda parte. Entonces, ¿quién va a hacer la definición? Pues hay que hacer la definición. Y eso es lo que he trabajado, digamos, en el diccionario quechua, tiene definiciones. Se puede hacer en otro idioma cuando es bilingüe, pero en el mismo idioma hay que hacer definición, ¿no? Luego los datos se obtienen de las fuentes orales y de los diccionarios publicados. Hay mucha gente, yo tengo como 100 diccionarios de otros autores publicados. Jesús Lara, González Holguín, tengo de Lira, tengo de Honorio Mossi, así, de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Hay harto, entonces fuentes, pues, diccionarios publicados siempre tienen algunas otras cositas y eso hay que recoger primero recoger, digamos, como en fichas léxicas y de las fuentes orales, lo que se escucha, lo que no está registrado, entonces observando la realidad, escuchando, visitando, y ese es un trabajo fuerte. Y las fichas se organizan por categorías alfabéticas si queremos hacer en alfabetos, ahora ya hay técnicas ya para organizar, o categorías temáticas, por lo menos para aprender un idioma hay 20 campos semánticos, 20 temáticas. Entonces esas 20 están también ya. Entonces se pueden tematizar los diccionarios, por ejemplo, los colores es una temática, los números es otra, la fauna, salud, así hay 20. Entonces eso, digamos, puede seguir, digamos, cómo tematizar. Entonces eso se trabaja en eso, ¿no? Entonces organizar por categorías alfabéticas o en categorías temáticas. Eso se tiene que hacer. Y eso es la recopilación de datos. Y es un trabajo, digamos, no de un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Entonces eso se recoge. Entonces esa cantidad de recoger, entonces vamos a tener, sobre Hukucha podemos tener, Hukucha, digamos, lo que define Alfredo Quirós, lo que define Jesús Lara, lo que define Joaquín Herrero, lo que define Jorge Aldira, lo que define otros así. Entonces vamos a tener 7, 8 definiciones de Hukucha. ¿Y con cuál vamos a quedarnos? Tenemos que hacer propia definición. ¿Muy bien? Entonces, todo eso va. Yo he encontrado hasta 11 definiciones en algunas cosas y hay que generarlo. Entonces, esto es una parte de trabajo de campo, ¿no? Es la primera fase. La fase 2, la base de datos. Entonces, hay que recoger si va a ser plurilingüe, bilingüe o monolingüe. Entonces, lo primero, lo plurilingüe. Lo plurilingüe es distinto que multilingüe. O sea, nosotros pluri, multi, lo que sea, igual nomás entendemos, ¿no ven? No es así. Lo multi quiere decir ¿cuánto? 2, 3, 4, 5 idiomas. Como sabemos, los lingüistas generalmente nos gusta estudiar idiomas, entonces ya aprendemos, ya nos inscribimos digamos, al chino, al japonés, nos inscribimos al francés, y hay algún seminario, así. Entonces, eso es multi. Somos multilingües, bilingües, trilingües, cuadrilingües. Pero está centrado en la persona. O sea, el interés de uno
Si quiere ser bilingüe, va a ser bilingüe. Quechua atisuman, sotinchaita atisuman, abigaita, kelgaita atisuman. Mana munaspaka, manayata hechari. Chaymanhin. Aymaratski para kispa. Musnaha para Islam. Ani chama que te pincha. Y así, eso es multilingüismo. Saber 2, 3, 4, 5 idiomas, pero el interés de la persona, lo individual. Eso es lo que hace Europa, Inglaterra. Entonces les interesa que su población hable 2, 3, 4, 5 idiomas y hacen el multilingüismo. Y dicen multilingüismo social, pero está basado en el principio de la personalidad. El plurilingüismo no es eso. Hay otro principio, el plurilingüismo interesa la cultura, el territorio, todas esas colectividades. No está centrado en la persona. Territorio, por ejemplo, el espacio el boliviano, ¿qué lengua se habla? ¿Qué culturas están relacionadas a esa lengua? Y si les hablaba de chimán, les hablaba de guaraní, de ayoreo, de aymara, quechua, el territorio se puede ver en el mapa. Ese es el plurilingüismo. Entonces, para ser plurilingüe, por lo menos tenemos que hablar una lengua del territorio. Si no, no somos plurilingües, somos multilingües. Acumulamos lengua, aprendemos, pero solo está en nuestro interés. Por eso la política del multilingüismo es otra cosa. La política del plurilingüismo es diferente. Entonces los países latinoamericanos siempre han optado por el plurilingüismo. Entonces hacer base de datos del plurilingüismo, aquí está, digamos, el aymara, territorio, comunidad lingüística, quechua, también está, ya incorporamos inglés, castellano y la definición. La definición puede estar en inglés o puede estar en castellano o en el mismo idioma. Entonces, igualja, pues ashika, entonces many, a large number of things or people, entonces ahí está. Entonces la definición es una forma de decir, entre aquí, por ejemplo, 5, 6, 7 palabras lo define, ¿no? En 7 palabras, y la definición. Esto se ha recogido por tantas fichas, porque son puras fichas estas también, estas igual, entonces ya se construye una base de datos. Entonces para eso no sirve el Word, ¿no? Entonces yo, digamos, desde el inicio usaba yo Excel nomás. Entonces en Excel tengo así, kilo y kilo de datos, ¿no? Entonces comparados. Esto es una base de datos plurilingüe, porque tiene idiomas que tienen territorio, aquí territorio, comunidad lingüística. Eso es una base de datos plurilingüe. Base de datos bilingüe. Entonces de lo plurilingüe se puede extraer lo bilingüe. Aquí en la entrada, ahí está su traducción y esta es la definición. Van a ver que la definición de algo, por ejemplo, dog, y la definición a common animal of the house. Entonces ya está la definición. Ya acá está la entrada, está en quechua, ahí la traducción y ahí la definición. Y aquí hay al centrito, en la segunda columna, la marca gramatical. Ya puede ser noun o verbo, adjetivo, así. Entonces esto está en la marca gramatical. Entonces cada signo lingüístico o cada signo o cada entrada en este caso tiene su marca gramatical. Palabra o idioma, entrada que no tiene marca gramatical, entonces no es diccionario. Puede ser léxico, puede ser vocabulario, puede ser glosario, pero menos diccionario. Entonces, desde la lingüística hay que saber
cuál es el verbo, adjetivo, sustantivo, adverbio. No tiene que haber duda. Yo desde que he sido estudiante de lingüística, ya, ¿cómo se llama? En eso soy experto, o sea, nadie me puede fumar, pero que es verbo, adverbio, sustantivo, en eso ya me he capacitado bastante, ¿no? Pero los que hacían, en vez de sustantivo ponían adverbio, en vez de verbo, sustantivo, adjetivo, todo no, pues, o sea, nada de... Para ser lexicógrafo, no solamente las entradas, sino las categorías gramaticales. Eso es una formación básica. Si no entendemos qué es su categoría, no servimos para el diccionario. No, tal vez nos podemos ayudar con la inteligencia artificial, pero nos van a mamar todos, ¿no? Y así va a publicar, vamos a confundir a la población. ¿Lo ven? Entonces, esto es la formación de la segunda columna, es clave. Yo he visto, aunque ya cuando hay mucha definición, hay muchas definiciones, entonces están, en algunos idiomas se vuelve adjetivo, en otros es sustantivo, no siempre es sustantivo, ¿no? Y normalmente existe 300 palabras básicas para aprender un idioma, para empezar a aprender. Después 1000, 7000, 10.000, así. Entonces, ¿para cuál? Todo hay diccionario. Diccionario para 300, para 1000, para 5000, 7000, 10.000, así. Entonces, así en inglés no hay por niveles, ¿no ven? Básico, intermedio, avanzado, así. Entonces, existe igual. Eso es, digamos, ahí estamos en la base de datos bilingüe. Ahora, en el caso de la Aymara también está ahí la marca gramatical, ahí está su traducción al inglés y ahí está la definición. Entonces la definición tenemos que hacer, en este caso ya existe en el inglés, se puede hacer al castellano, se puede hacer al quechua y así, o al Aymara mismo, depende de ser monolito, digamos, en cuál. Ahora existe un proceso de orden, lo cambiamos al inglés. Como son bases de datos, se maneja nomás la máquina, ¿no? Entonces, y lo que estaba en traducción se ha vuelto entrada. Y lo que estaba en entrada se ha vuelto traducción, porque es conversión nomás. Entonces, la entrada puede estar en Aymara, o la traducción se va a la traducción y el inglés se va a venir a la traducción, o el quechua se va a venir de entrada, o el otro idioma va a pasar a la traducción. Como no es traducible todo, pero algunos solo tienen definición, entonces ahí está, y los idiomas están marcados. Entonces, ¿para qué sirve la entrada? Es para algún momento se vuelva a entrar, o para la palabra que se busca en el diccionario. Entonces, eso ya está en esto, es una base de datos nomás, ¿no? Después, base de datos monolingüe. Ahora, como es una exposición más focalizada al quechua y al aymara, entonces, Gallarinas y Mipirwa, ¿cómo se ha hecho este diccionario? Entonces, esto está a la venta en papel, pero en PDF es gratuito. Entonces, gratis o comprado, ¿cómo va a ser, no? Entonces, cualquiera, pues, son las posibilidades. Entonces, Gallarinas y Mipirwa, esta es su base de datos. Y esto es lo que ha salido, pasa por esos 4 fases, ¿no? Primero,
Ashka. Ashka, Ajina, Ajlay, Ayay, Alchi, así. Entonces está ahí, después Ojiana, diríamos en, digamos, pronunciación o transcripción fonética, o sea, lo que se va a escuchar, lo que se va a pronunciar. Es la segunda columna. Y la tercera, eso es lo que está en la lista de Swadesh. Sabemos lo que es la lista de Swadesh, ¿no ve? La lista de Swadesh son aquellas 100 palabras que se resisten, que no cambian con el tiempo, no se pierden. No se pierden. Por ejemplo, allí está en la lista de Swadesh, Ashka está en la lista de Swadesh. Eso va a durar, no pasa al préstamo. Son palabras resistentes en el idioma. Son palabras como ñawi, como chaki, noja, sí, hay términos. Esos son palabras resistentes al tiempo. Y esto está en el internet, pueden Morris Swadesh, y eso pueden encontrar, y aquí está indicado, está en esa lista de Swadesh. Después la marca gramatical, Ukuahta. Entonces, si es Wahanache, Geufnache, Ruache, Suti, así, está en quechua, porque es base de datos monolingüe. Ya no van a ver inglés, nada de esas cosas aquí, ¿no ven? Entonces, aquí, Sutincha, la definición. Ahí, por ejemplo, Ashka, Imapis mana, Pisicho, Puchojina, Mai, Mirasca, Cajma. Entonces, eso es la definición. En quechua está en base de datos Kikin, el sinónimo. Entonces, ahí no tiene sinónimo. En Yalasi, en Aymara, o sea, cognado, o sea, también hay palabras parecidas en el Aymara, o en algún idioma eso se llama cognados, ¿no ven? Falsos cognados, falsos amigos, no sé qué, esos cognados, y eso existe. También está el cognado, si existen algunas cosas, en algún idioma, después, y al final, para no perdernos, está el castellano, y lo que significa, ¿no? Entonces, esta es la base de datos monolingüe. Ya, ahora en la tercera fase, ya ahora como era base de datos, vamos a entrar. Ahora esto está, digamos, es otro trabajo ya producto para ya que empiece a salir al texto. Esto ya es el procesador del texto, ya no es base de datos. Entonces ya ha pasado. Entonces aquí hay una Q que quiere decir quechua, aymara, así hay una definición. Aquí está en inglés, digamos, la entrada. Entonces capta y ya no hay base de datos, solo hay casa, así, ¿no? Espacios grandes, ¿no? Entonces ya es una primera conversión en formato texto de la base de datos. Ya, y si fuera Word, entonces en Word va a hacer, entonces aquí ya vemos más o menos ya donde está alpaca, dice, ya está la pronunciación fonética, ya está la definición, ya está las traducciones, ¿no? Después amén, dice, porque sus pronunciaciones, dog, dice, ¿no? To dig, to break up and move a piece of earth, dice, ¿no? Entonces ya está, ya casi diccionado, casi definido, ¿no ve? Artículo. Y luego ya está un poquito más, en el caso de ya está aquí la lista, y ya está en negrillas u otros, y ya casi para presentar, y está pintado de negrillas, ¿no? Entonces ya está procesado, ¿no? Y esto en Chaki, por ejemplo, dice, y está en la lista de Swadesh, mana jocoñacho, seco, ¿no? Chaki, yakuta munas runa, huiwapis. Chaki, ya chachis, chuchari, manacho, y manita una chaki,
Joaquim Snogan Chaki Kasun Manichari, Saba Viernes y Muezi, Maimam Sispaga, entonces Chaki, Chega Chaki, y Mana Hoko Achamantaga, Chaki. Entonces, lo que es seco, la primera definición, la segunda definición está ahí. Ahí se necesita cultural, el segundo es cultural. Ahí se necesita antropología ya, ¿no? Entonces, eso ya está casi. Luego, ya está ya más o menos definido esto, ya edición de estilo, ya está su traducción y su definición, casi para presentar. Y edición ya está más o menos, ya va a salir, y falta poner algunos, ahora sí el modelo de la fase 4, la fase edición, ¿no? La fase 3 ya hay que ponerle sus dibujos, o sea, aquí ya el signo, esto es el objeto, allá está ya está la entrada, que sería el representamen, y el significado, la definición es el interpretante, es lo que entendemos, en 5 palabras, en 4 palabras, en 7 palabras. Entonces, reptil, sin 10, en 3 palabras, entendemos lo que es Asiru, y aquí está el objeto, signo de Charles Peirce. Si no sabíamos el signo, nos hubiéramos perdido, igual que adjetivo sustantivo. ¿No ven? Entonces, nunca nos han hablado, a mí nunca me han enseñado que para hacer el diccionario hay que saber entender el signo. Entonces, ya pues, uno a la fuerza pues aprende, ¿no ve? Luego, esto está en el quechua, Katari, entonces serpiente, machajo, dice, ¿no? O ofidio de tamaño considerado. Entonces, es la segunda acepción de la mano, ¿no? Es otra definición. Entonces, puede haber una segunda acepción, tercera, cuarta, quinta, así. Entonces, ahí está, digamos, las acepciones. La primera definición es el primer significado. Que un signo puede tener 2, 3, 4, 5 significados. Y todos esos significados culturales, todo esto así el artículo lexicográfico, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar esta parte. Paisuma, Pachi. Listo. Ahí estamos terminando la segunda. Y ahora vamos a hacer diccionario ya mañana, pero vamos a adelantar. Y con estas entradas vamos a hacer por lo menos una entradita, una entrada en quechua, y para eso necesitamos trabajar mañana en grupos, ¿no? ¿Tenemos un poquito de tiempo? Sí, tenemos un poco de tiempo, podemos mostrar ahora cómo vamos a hacer el diccionario. Vamos a volver aquí. Vamos a volver aquí. Esto, por ejemplo, tiene que tener este diccionario, si les va a llegar, por ejemplo, y van a ver hasta mañana, por ejemplo, las entradas, tiene su objeto y tiene su interpretante o su definición. Aquí, por ejemplo, Rappi tiene su definición, Concha tiene su dibujo, digamos, su objeto. Entonces, ¿qué tiene que tener una definición? Tiene que tener su gráfico, tiene que tener su definición y tiene que tener su entrada, más su pronunciación. Todo eso en el mismo idioma. Entonces, como hemos aprendido el signo, entonces acá y acá, y si no hay dibujante, entonces en el grupo van a tener que hacer alguna cosita y ya, pero ya lo pueden captar. El Katari que está en negrilla, eso van a ustedes definir
buscar, en este caso si está en aymara hay, en quechua puede ser otro idioma o pueden definir de otra manera, y aquí está la definición, hay que, digamos, cambiarlo si quieren, entonces la definición y el objeto, y está. Ahora otro, yo creo que ya les va a llegar esto en PDF, entonces Noemí les va a enviar seguramente al grupo. Es Joya, por ejemplo, aquí está Joya, y ahí dice la joya. Entonces ahí al ladito está la pronunciación, la transcripción fonética, dice Jorita, Jorqueta, Jorconapa, Altaucupi, Ayaska, Hatun Jusco. ¿En cuántas palabras? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 palabras se define. Esa definición es el interpretante. Y la entrada tiene que tener al ladito su pronunciación y su categoría gramatical. Joya es verbo. ¿Es un verbo? ¿Es un adjetivo? En castellano, su traducción sería mina, ¿no? Socavón. Entonces, ¿es un adjetivo? Verbo. Sustantivo. Ya más o menos, entonces ya está bien. Entonces, eso tiene que tener y su interpretante. Y si tiene sinónimos, entonces hay que buscar, al ladito hay que poner, y eso tenemos que trabajar en grupos mañana, ¿no? Y hay otro objeto, estos también, todo lo que está en PDF se puede compartir. Este está en aymara. Ahí, por ejemplo, está de otra manera, reptil sin pies, ahí está con sus sinónimos. Ahora, no hay que confundir lo que es sinónimo y lo que es definición. Es la traducción en el mismo idioma, se llama sinónimo. Ahí dices, decir víbora, culebra, entonces es sinónimo. Entonces, eso no es una definición exacta, sino es un sinónimo. Eso no, sí. La definición es en otras palabras que no diga eso, y por lo menos en varias palabras, ¿no? Esa es la definición que hay que hacer. Y si existe sinónimo más allá, entonces hay que, digamos, su sinónimo es no sé, serpiente, de esas cosas, ¿no? Ahora, eso hasta aquí el diccionario, pero no hemos trabajado todavía. Va a haber una segunda tarea, que es el léxico. Entonces vamos a, como hay un poquito de tiempo, vamos a entrar al léxico, que es otro, si puede encargar la otra parte. Aquí. No, hay otro lexicón, debe decir, sociolingüístico, diccionario, pero ya dirigido a un campo de conocimiento específico. Entonces va a haber léxico jurídico, léxico médico, léxico sociolingüístico, léxico pedagógico, no sé, así. O sea, ya no es solo de la lengua, sino de un área de conocimiento. Entonces, ahí ya no interesa mucho el idioma, sino interesa el campo del conocimiento. Los abogados tienen su léxico, su tecnicismo, conocen solamente los abogados. Los médicos igual, los agrónomos, y así hay diccionarios especializados que van más allá de la lengua. Ya, esos son los campos. Esta parte, ya hay un ejemplo
La definición ya no es de 7 palabras, ya son párrafos enteros, que son grandes para definir. Acá vamos a mostrar lo que está en aymara, lo que más en la segunda parte, en la segunda página, está en quechua. Esta definición es, pues, tal vez ya es más difícil, esto ya no necesita unos cuantos meses de preparación, pero ya empezar a trabajar el léxico. Entonces, el léxico no es hacer como un diccionario, sino hay que trabajar en este campo, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a mostrar el de quechua. Tal vez podemos mostrar, digamos, quince aru. Entonces, quinza, en quechua, quinza, isque quinza. Entonces, quince aru. El aru está recuperado del aymara, que significa lengua, ¿no? Entonces, L3 podemos colocar en castellano o inglés, third language, ¿no? Estamos entrando al campo de la sociolingüística, en este caso, para entender y ya en la sociolingüística hacer en quechua. Tienen una materia, creo, ¿no? De sociolingüística. Entonces saben que es una diglosia, saben que es un bilingüismo, estratiglosia, saben que es segunda lengua, lengua extranjera, ya hay fenómenos como poliglosia, todos esos conceptos de sociolingüística. Aquí vamos a mostrar solo 3 ejemplos que les va a llegar. Entonces, ahí la traducción, el concepto en inglés puede estar también dado en castellano, es traducción. Entonces, el concepto es third language, que ya existe ese concepto, y quince aru. Ese concepto puede servir para el quechua o para el aymara. Aquí no interesa el idioma, el concepto es el que interesa. El concepto puede rescatarse del aymara o del quechua. Entonces, del quechua, por ejemplo, simi, pero el simi es ambiguo, puede decir boca, ¿no ven? En el campo del léxico ya no tiene que haber ambigüedad, es monosémico, no es polisémico. En el idioma hay polisemia. Jucucha, por ejemplo, estábamos diciendo, jucucha puede ser el que acumula, ¿ve? Huasi, casa, uta en aymara, pero uta es el concepto de casa, con techo, puerta, eso. La segunda sentido es familia. Para decir en aymara familia hay que decir uta, no existe otro concepto. Entonces, en el idioma hay varias acepciones, son sentidos. Eso es el diccionario recoge eso, porque el idioma es polisémico. ¿Por qué nos reímos a veces dicen cuando dicen chelas, dicen, ¿no? Entonces ya entienden nomás, porque ya uno que es de otro, está visitando por primera vez Bolivia, tal vez no va a entender, o no se va a reír, porque no hemos dicho cerveza, ¿no? Y entonces dicen en Perú, dicen la sociedad chelera, ¿sí? Más todavía, ¿ven? Entonces, y así, no, ese segundo sentido es cultural, segunda, tercera, cuarta acepción, quinta, sexta, todo un artículo lexicográfico, ese es el idioma, y ahí está el diccionario, pero el léxico ya no tiene que haber esa ambigüedad, no polisemia, monosemia, tiene que entenderse de la misma manera. Por eso ya no interesa el idioma, sino interesa el campo de conocimiento, ¿no? Aquí ahora, Kimsir Arum, Chay Zimauka, en vez de Zimai es el concepto, pero Zimai puede ser hablar, pero Zimau es más el concepto,
pair arroz zimauka, jepaman, yachagansis chay zimaun. Entonces, chay rimay, podemos decir en quechua de Cochabamba. Ese mi es el sufijo o la partícula que existe en el quechua que ya no se habla en Cochabamba, ¿no? Kimsir arroz zimauka, manam kiki yachta zimay nincho, karumanta jamov zimaymi. Todo lo que viene de otro lado, hawa zimaymi, hawa zimaymi, de otro lugar. Bolivia mama yachtapeca, inglés, francés, portugués, chaykuna, hawa zimay. Chaykunata kinsir aru nisca. Entonces, así está definido. Está explicando todo lo que dice sobre tercera lengua. Kinsir, después dice Nairiri, first language, entonces está definido. Ya no necesita 7 palabras, se necesita un párrafo, por lo menos un párrafo grande para definir el léxico. ¿Cómo eliminar la polisemia? No tiene que haber ambigüedad, se tiene que entender de la misma manera, sea en inglés, sea en francés, sea en aymara, sea en quechua, tiene que ser el mismo. Así como digamos, podemos entender la vacuna, por ejemplo, entonces, o alguna pastilla penicilina, se va a entender de todo lado. Entonces, así, eso es el léxico. ¿Cómo eliminar la polisemia? Entonces, eso está escrito en quechua, más arriba podemos ver. Más arriba, esto está en aymara, los mismos conceptos, pero ya su definición es en aymara. Kimsir aruj, pair, arjar, yatechtan, uka arua. Kimsir aruj, haniu ma, pachpa marcan, arupakiti. Hayat hutir arua, ma am arua. Entonces, está explicando todo lo que dice sobre tercera lengua. El concepto es el mismo. Puede venir del latín, del aymara, del puquina, del quechua. Lo que interesa es cómo se va a entender en ese campo de conocimiento, en este caso de la sociolingüística. Y ustedes pueden ocupar, digamos, trabajar campo jurídico, campo médico, no sé, otros campos, pero que se entienda. Cualquier pedagogo boliviano, peruano, chileno, japonés tendría que entender de la misma manera. Eso es el léxico. Eso también existe. Yo en 2014 ya he trabajado estos conceptos, ¿no? En ese idioma, en inglés también, pero en quechua y aymara. Entonces, eso es lo que se les estoy mostrando en el caso de ejemplo. Entonces, mañana por lo menos tenemos que trabajar una definición. Ahora sí, el otro, digamos, sociolingüística, la otra diapositiva. Con eso vamos a acabar, parece que ya es mucha información. Eso. No, más arriba, sociolingüística, eso. Esto también les va, digamos, les va a llegar. Acá tengo 100 términos de léxico o lexicón de sociolingüística, ¿no? Adhikaru, informal language, solo que no está en castellano. Anjaaru, Arsukotu, Arsuyusi, Arsuri, speaker, por ejemplo, ¿no? Arochifla, language choice, así. Tienen 100 posibilidades. Algunas están hechas, pero hay que desarrollar así en sentido del léxico. El léxico ya no hay una segunda acepción, tercera acepción como en el diccionario, sino esto es léxico. Todo esto, para saber sociolingüística, por lo menos hay que conocer estos 100 términos y con sus definiciones del léxico, no de diccionario, ¿no ve? Más focalizado, más preciso.
Entonces aquí está, estos 100 también les va a llegar. Entonces lo que necesitamos mañana, trabajar, por lo menos en esta uno de estos, y el diccionario por lo menos hacer 3 definiciones, y del léxico 1. ¿Ven? Y eso como estamos y algunos deben ser de la primera experiencia en diccionarios, pues vamos a hacer por grupos, ¿no? 2, 3, hasta 4 puede ser. Y los que están siguiendo por internet, por lo menos entre 2, ¿no? Entonces, para poder trabajar. Entonces, más adelante les va a llegar esta información, todo eso. Ahora, lo que tenemos que hacer es eso es un poco, ya hay material para trabajar mañana, como es taller, hay que hacer, no solamente escuchar, ¿ve? Entonces, mañana nos toca hacer. Y ahora vamos a recibir algunas preguntas, y para que no se vayan con las dudas, y después ya vamos a terminar, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor Laime. Ahora nos han llegado algunas preguntas. Un aplauso, por favor, para empezar la exposición. Desde el Facebook tenemos 3 preguntas. Dice, ¿cuál es su lengua materna? ¿Utilizó algún programa para organizar sus datos? ¿Qué sugerencia nos daría desde su experiencia personal para el dominio de tantos idiomas? Y primera, mi lengua materna, ¿no ve? L1, L2, L3, L4, L5, no sé cuántas L's tengo, pero hasta mi apellido es L, pero ya hay muchas L's, pero la lengua materna es aquella lengua que nos ha hablado la mamá en la casa, esa es la lengua materna que yo he aprendido en Aymara. Después, eso, la segunda lengua, el castellano, desde los 7 años, ya es otra socialización en la escuela. Después el quechua a los 10 años, sigue siendo lengua. Después he aprendido inglés, después el francés. Entonces, otra vez segunda lengua el francés, porque lo he aprendido en Bélgica. No he aprendido en Bolivia porque no me interesaba antes, y yo estaba interesado en inglés y pasaba cursos como aquí pasé en Bolivia. Entonces ya es lo que venía, speak, y cuando he fracasado en Inglaterra, por ejemplo, me decía surname, ¿así? Could you repeat in a place again? Surname. Okay. Anyone speaks Spanish en colombiano, ¿no? Te está preguntando el apellido. Qué fallo, pues last name sabía opción. Pero así me ha pasado en Inglaterra, ¿no? Entonces surname, hay que aprender, digamos, lo que es last name en Estados Unidos, surname allá. Y conference, por ejemplo, ¿ves? El Congress decía, ¿no? I am looking Congress in this hotel. Congress, there is no Congress here. The Congress is in London. No, it's here. The Congress, I'm looking the Congress. No, there is no Congress here. Go to London. You have to find the Congress. Check it. No. Do you mean conference? Yes, that's Congress. Aquí es el Congreso de Lingüística, el Congreso es de los diputados. ¿No ven? De los diputados, senadores es el Congreso. Así es en Inglaterra, ¿no? Yo buscando Congreso en un hotel, digamos, que estaba ahí. Nada, pues, o sea, eso es cultural, ¿no ven? Esas cosas que no he aprendido en inglés, pero ya en la vivencia, la fuerza, pues. Entonces, eso, por ejemplo, ya, digamos, he aprendido en Bolivia y completado todo en inglés es otra cosa, pero el francés allá. Bonjour, ¿cómo se va? ¿Se va bien? Oui, ¿se va? ¿Et vous? Moi aussi. ¿Ven? Entonces, segunda lengua es con los nativos, con los gringos en este caso. Entonces, el castellano, el quechua, no sé cuántos, es segunda lengua.
el inglés, el francés, el chino es lengua extranjera porque hablamos con el profesor, con el libro, con otro, más allá del aula ya no hay. Entonces, lenguas extranjeras, eso. Entonces, tengo lengua extranjera, tengo segundas lenguas, así. Entonces, eso es una posibilidad. Entonces, por algunos nacemos pues para lingüistas, entonces, o para multilingüismo, todo eso. Pero eso ya entiendo las culturas. Cuando se aprende segunda lengua, se entiende la cultura. Por eso yo, digamos, estudié también antropología. Entonces, en antropología es otra. Y eso entenderlo. Eso sería una respuesta. Ahora, ¿qué programas se utiliza para el diccionario? Para organizar los datos. No sé si existe aquí en lingüística una materia que es lexicografía. Entonces, y nunca van a tener. Entonces, ¿y cómo vamos a solucionar eso? Hay materias selectivas seguramente, alguna cosa así, entonces no pasa nada. Entonces, eso, yo tampoco he llevado una materia de lexicografía, semántica. La semántica es importante para estudiar, digamos, como han visto el signo, todo eso, esas cosas, y desde ahí la base de datos, y lo primero que hacía pues las fichas. Ahora ya es tecnologizado más entonces 5.000, 6.000 así fichas, luego a la base de datos. Entonces hay algunos programas que me enviaron a llenar casillas y lo organizan alfabéticamente, pero lo que yo he acudido es el que había, ¿no? Al Excel, porque no se puede trabajar con Word. El Word es para escribir ya, la última fase es eso. Entonces tiene que haber otra. Entonces, el Excel es que no organiza números, también organiza letras, palabras. Entonces ahí he trabajado y desde ahí todo está ahí. Y después ya saco para hacer un diccionario, saco para otro diccionario, saco para otro. Y si tengo de Puquina, tengo de Uruchumatajo, tengo de Aymara, de Quechua, así de muchos otros idiomas. Entonces es muy importante eso. Entonces eso es después de las fases, como se investigación. Hay que saber investigar, ¿no ve? Entonces ese es una de las posibilidades, digamos, como he trabajado. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. En su diapositiva puso metodología lexicográfica CUSA. ¿De dónde viene el nombre y en qué se diferencia de otros modelos tradicionales para hacer diccionarios en las lenguas originales? CUSA es que cosa, ¿no? Qué bien. Entonces, eso es un término quechua, aymara que existe, ¿no? Allí también se dice una cosa que mejor que suma, digamos, más que suma es el CUSA. Entonces, eso ya lo he denominado así, pero para organizar diccionarios hay ese diccionario de Oxford, por ejemplo, que se utiliza para inglés, esos diccionarios azules que vamos ahora ya antes así azules. Entonces a mí me han pedido, digamos, en eso publicar el quechua, hemos publicado y he aprendido eso con la Universidad de Oxford. Como hacen en diccionarios en inglés, yo les estoy explicando en quechua, ¿eh? Entonces eso yo he aprendido con los de la Universidad de Oxford, y Oxford en Inglaterra, digamos, ¿no? Entonces toda la comunicación así, esto estás fallando, aquí esto es traducción, esto es definición, esto no, esto, y la máquina capta, ¿no? Esto te ha llevado, esto es ya extra verbo, dice, ¿no? Ve 2 veces aparece. Entonces esas cosas así. Entonces uno de los aportes que yo he aprendido con esos diccionarios que hacen
inglés con esos lexicógrafos, ¿no? Con eso, ese ha sido un aporte. Y ustedes saben que yo he estudiado también en Bélgica, ¿no? Entonces, sociolingüística, por ejemplo, yo estudié en Bélgica 4 años. Entonces, con eso, por eso esos campos, casi no tengo poca formación, digamos, y manejo bastante sociolingüística, y he armado los 100 léxicos, ¿no? Son las 100 entradas, y eso he aplicado en La Paz. En vez de decir ¿cómo se llama? Diglosia, decir Urpacín. Es un término que ha nacido aquí en Prohibandes, aquí en posgrado de Humanidades, porque hay tesis en quechua, ¿no? Entonces, Urpacín. Yo he asesorado algunos de esos, entonces Urpacín. Y eso ya no solamente se usa aquí, lo usamos en La Paz, así, Urpacín, ese es el término de diglosia. Entonces, eso ha nacido del quechua. Pero no solo sirve para el quechua, sirve para el aymara, para otras lenguas, y entonces esa definición. Entonces, de ahí surgen estos términos, ¿no? Entonces, eso sería más o menos cómo se aprenden, ¿ve? Entonces, si a ustedes les interesa hacer, digamos, diccionarios para niños, apliquen ese signo de Peirce. Ya ven, van a aplicar y van a entender. Si no, ese va a quedar, pues, así letras nomás y así nomás, ¿no? Muchas gracias por los consejos y por las respuestas a las preguntas. Allá tenemos una pregunta. ¿Será que puedes venir para que te dé el micrófono, por favor? Bueno, mi pregunta es sobre los diccionarios. Más o menos, ¿qué tan difícil es buscar los significados de cada palabra para poder elaborar sus diccionarios? Como son muy extensos, yo creo que sería muy complicado. ¿O usted qué tal lo vio? Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo definir uno nomás? A ver, mañana vamos a ver. Una entrada, hay su pronunciación, su categoría gramatical, su definición, su sinónimo, listo, en monolingüe, ¿no? En el mismo idioma. Entonces, todo es una ficha léxica, ¿no? Entonces, ahí vamos a decir, tenemos que decir en otros términos lo que queremos decir. Aquí les voy a mostrar alguna otra, digamos, les voy a mostrar pilpinto, ¿no? Pilpinto, ¿saben qué es? Mariposa, ¿no ve? Entonces, pilpinto, acá dice mana tuyuyo, imaimana limpi parpayo, pawaj kuru. Mana tuyuyo, imaimana limpi parpayo, pawaj kuru. Entonces, eso ya está en varias palabras, que en ninguna de esas palabras decimos pilpinto. En 7 u 8 palabras tenemos que decir lo que significa pilpinto. Así. Si lo repetimos, ya hemos fregado la definición. Entonces ya no hay que repetir. Entonces ya está más abajito, está el dibujo o el gráfico, y pues al ladito está su sinónimo y cognado. Cognado quiere decir que se puede confundir con la misma palabra con otro idioma, por ejemplo, ¿no? Actually, por ejemplo, ¿no? Actualmente, así que no significa, suena lo mismo, pero no significa lo mismo, ¿no? Entonces, esos cognados que confunden o a veces ayudan, puede estar, o los sinónimos. Entonces, todo eso. Ahora, otra.
otra, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con cuántos? Pero uno, cuando hacía la décima, la 20ª, digamos, definición, ya se vuelve experto, ¿no? Entonces ya define lo que va a hacer. Ahora, no es el primer diccionario, pues decía, para hacer el quechua ya existen 100 diccionarios distintos. Entonces, al revisar, alguien siempre ha hecho mejor, entonces de eso hay que leer, es como el marco teórico y hacer la nueva propuesta. 1, 2, 3, así. Entonces yo para hacer el diccionario que he hecho como 5.000 fichas, entonces de las 5.000 ya se armaron, ¿ve? Entonces eso es una, y en la Aymara, por ejemplo, se ha trabajado mejor porque hemos hecho entre 3. Entonces ya ha habido una formación lexicográfica con talleres y así y va avanzando, ¿no? Ahora, para niños, por ejemplo, normalmente hay en inglés, por ejemplo, 1000 palabras, entonces con sus dibujos, todo eso, y con movimiento, sonido, todo se puede hacer, y eso hay que empezar. Y una vez ya uno se vuelve lexicógrafo, ya, ¿no? Pues ya van a estar en sus aguas, ¿no? Es fácil, digamos, ¿no? Empezar siempre es difícil, y eso, y por lo menos yo he aprendido así nomás. Y hay cosas que ya no se puede decir, uno sabe nomás, ¿no? Ya, porque ya ha practicado bastante. Entonces, desde eso hay que tener, digamos, conocimiento de gramática, lingüística, semiótica y otros campos del cultural, ¿no? Por eso ayudaría, ¿no? Y cuando son 10.000, 20.000, ¿qué vamos a hacer? Digamos, segunda pregunta. Entonces, la base de datos nos va a ayudar, ¿no? Toda la base de datos de ahí vamos a sacar. Muchas gracias, doctor Naime. Si no hay más preguntas, hay una última. Ancha suma única y lexicografía de Islamanta y Achainilquitas del Silichimosaico. Tal vez para motivar a los estudiantes que todavía están acá de Quechua 2, estudiantes de Quechua 2, nos gustaría escuchar, ¿no? como una manera de motivarles. ¿Qué cantidad de vocabulario tendría que acumular una persona para lograr una comunicación fluida en quechua? Pachi. Vamos a repetir la pregunta. ¿Qué cantidad de vocabulario tendría que acumular, conocer, saber para realizar una comunicación fluida o comunicarse con más fluidez? Bien. ¿Qué número de vocabulario se necesita para poder comunicarse en un idioma? Ajá. Primero tiene que convertirse en bilingüe. Ya, si habla castellano y para aprender quechua, y si es quechua, o digamos quechua, ¿no? Pero si sabe castellano, entonces para convertirse primero, digamos, hay que convertirse en bilingüe. Para ser bilingüe hay una técnica para medir. No sé si ustedes son bilingües o no, porque no se han medido con esa técnica. Sí, se han medido en un idioma, digamos en inglés, castellano, 1 por 1, pero para técnica de bilingüismo es otra técnica, otra herramienta para medir. Entonces hay un bilingüismo introductorio, creciente, cooperativo, cualificado, óptimo. ¿Sí? ¿En qué grado de bilingüismo? Entonces, si uno quiere ser bilingüe, no solamente va a hacer, digamos, términos, va a saber términos. Para básico, 1000 palabras. Con este básico, ¿saben estos 1000? Ya entrarían a ser bilingües. Entonces, ¿qué son esas 1000 palabras? Son aquellas de uso cotidiano. Los que existen, las palabras resistentes de Suárez, otros los que se manejan cotidianamente y existen en otros idiomas, así como pichana, por ejemplo, ¿no? Pichay, hay otros como otros
paugar, panta y así cotidianos. Entonces, estas 1000 palabras están seleccionadas. Ya es para, dice, diccionario básico del quechua. Para ser bilingüe básico en un idioma y en otro idioma puede ser suficiente, incluso proficiente. Entonces, esa relación hace bilingüe. Porque sabemos, en lengua sabemos los niveles. Para el bilingüismo no son los niveles, son los umbrales que hay que pasar. Esto, pasamos el umbral básico, nos convertimos en bilingüe. Si no pasamos, entonces seguimos monolingüe, aunque hablemos en otro idioma un poco. Entonces, eso es, y ahora el caudal léxico, este es para básico. Hay más grandes, por ejemplo, para de 7000 para el avanzado. Entonces, eso tendría que ser importante aprender, ¿no? El quechua está muy avanzado en lexicografía, en términos. Existen muchísimas palabras, solo que no usamos, entonces, por tanto, ya poco a poco, ¿no? Ahora, si no alcanza todavía a 1000, hay otro de 300, los más básicos. Entonces, esos los más básicos ya no están en alfabético, no está en orden alfabético, ya está por campos temáticos. Los colores, los números, la fauna, así. Entonces, eso es para empezar, por campos temáticos, campos semánticos, digamos, en lingüística, y así se aprende, después se pasa al alfabético. Entonces, eso de 300 palabras así, hay elementales. De 300 pasamos a 1000, después seguimos creciendo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, para aprender idiomas. Ahora no se aprende pues un idioma de cero. Sabemos quechua y es una base para el japonés, para el turco, para otro idioma. Yo nunca he aprendido de cero inglés, francés, siempre me he valido del castellano, del aymara, ¿sí? Entonces, para inglés no hay de cero, o sea, una vez aprendido es aprendido, ¿no? Entonces hay que relacionar con los idiomas. Entonces, lo que saben de algo de otro idioma, ya saben algo de esto, ¿no? Porque el primer significado es relación. Entonces, eso sería más o menos de 300 campos semánticos, campos semánticos y de 1000, digamos, el alfabético. Chay Pachi, Yuspagara, Yatichiri. Muchas gracias, doctor Laine. Entonces, con esto daríamos concluida la tercera sesión y están invitados para mañana la última sesión que va a ser práctica. Si pueden venir en parejas de 2 para poder hacer la práctica y unirse al grupo de WhatsApp de Sociel para el grupo de taller de lexicografía, ahí se les va a informar todo. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Hasta mañana, entonces. Organícense para mañana lo posible en grupos, 3, 4, 5, pues, para poder